Buenas, bienvenidos de nuevo a Vidas Apasionantes. En el episodio de hoy vamos a tratar la vida de un personaje histórico que tuvo mucha relevancia en la época en la que vivió. En realidad, vamos a tratar a dos personajes. Esto va a ser un episodio un poco distinto del resto. ¿Por qué? Bueno, pues como hemos visto en otros episodios, un mismo nombre puede tener varios santos. Es decir, si en una época un Francisco la Iglesia Católica, por sus actos y todo lo que hace, le nombra santo, San Francisco, y luego siglos después o años después vive otro Francisco y también tiene unos actos que pueden provocar su canonización, su santidad, pues habrá otro San Francisco. En el caso que vamos a ver hoy, que es el caso de San Alfredo, hay dos personajes históricos. Y voy a intentar, como decía, condensar la vida de estos dos personajes en un ratito. Veamos si soy capaz. Ambos personajes son ingleses. ¿Por qué fijarme en esto? Bueno, pues porque en realidad el nombre de Alfredo, que viene del inglés Alfred, era un nombre muy, muy común en la época pues, medieval e incluso antigua de Britania, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues de hecho es un nombre que viene eso del anglosajón antiguo que es Alf, que significa elfo, y Red, que significa consejo. Por tanto, el nombre de Alfred significaba aconsejado por los elfos. Bueno, curiosidad. Vamos a empezar hablando pues, de uno de estos dos personajes. El primero sería, yo creo que un poco más conocido, sin embargo, es muy curioso porque no está catalogado en el listado de santos canónicos, no ha sido canonizado por la Iglesia de forma oficial, aunque se celebra su santo el día 26 de octubre, es una cosa muy curiosa. Sin embargo, pues eso, todos los actos que vamos a ver ahora, se le considera santo. Sin embargo, pues bueno, como curiosidad, no está dentro del listado, ¿no? Y sin embargo, yo creo que es un poco más conocido que el otro. De hecho, este tiene presencia en películas y series, por ejemplo, en la serie de Vikingos o en la serie de The Last Kingdom, pues tiene presencia y o sea, sale, ¿no?, este personaje. Y en alguna película o en también libros, ¿no? Yo creo que es más conocido. Este personaje, Alfredo el Grande, además, se le conoce como Alfredo el Magno, Alfredo el Grande, en Inglaterra, fue rey de Wessex. ¿Qué es esto de Wessex? Wessex es una provincia. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para entender un poquito tanto este Alfredo como el siguiente. Estamos hablando del siglo IX, pero bueno, en realidad o sea, los siglos un poco anteriores y posteriores, lo que conocemos como Inglaterra no existía como tal Inglaterra, sino que eran distintos reinos dentro de la península, de la isla británica. Como, bueno, podemos apreciar en el mapa, en lo que es el sur de esta península era sobre todo ese reino de Wessex, teníamos el reino de Mercia y también el reino de Northumbria, que es en el norte, ¿vale? Teníamos sobre todo esos tres reinos que comprendían como los reinos más importantes lo que conocemos como Inglaterra, ¿no? Normalmente hoy, que como digo, en esta época pues no existía. Por tanto, hablamos de que este Alfredo, fue un importante rey de Wessex, esa zona del sur. ¿Qué es lo que...? Bueno, pues este Alfredo nace en el año 849, hablamos de la mitad del siglo IX. ¿Y qué es lo que ocurre en estas épocas? Bueno, continuas guerras entre estos tres reinos, ¿vale? Guerras, podríamos llamar casi civiles, aunque eran diferentes reinos, pero en continua disputa. Pero lo que más amenazaba a estos reinos eran los daneses. Es decir, ellos llamaban los daneses a los vikingos, que llamamos hoy, ¿no? Estos pueblos del norte, pues que ellos consideraban totalmente bárbaros y además, pues ¿no? Sí, sin cultura, además eran paganos, eran, pues eso, muy bestias, ¿no? Para ellos, además, venían, arrasaban con todo, mataban, entraban en iglesias y mataban a los monjes. Bueno, pues era todo para robar el oro que pudieran y llevárselo de vuelta, ¿no? Y estos daneses empezaron a asentarse en el norte de lo que conocemos como Inglaterra, en Escocia, y llegaron a estos reinos tanto de Northumbria
como de Mercia e incluso Wessex, ¿vale? Bueno, pues en este contexto es donde nace nuestro personaje, Alfredo el Grande. En el año 855 muere su madre. Él, pues como vemos, pues es todavía muy pequeño. Él, habíamos dicho que nace en el 849, por tanto es muy joven, todavía un niño. Muere su madre y acompaña a su padre, Etewulf, a peregrinar a Roma para recibir la bendición del Papa. Eran personajes en este momento muy, muy cristianos, además defensores del cristianismo frente a todos estos pueblos bárbaros que venían del norte, como decíamos, ¿vale? Bien, a la vuelta de esta peregrinación les reciben en el reino franco bueno, pues los franceses y en este caso el rey Carlos el Calvo, donde nuestro protagonista se quedará una temporada en la corte del rey Carlos e incluso su padre se desposará en segundas nupcias con Judith, que es una hija del rey francés, y así reforzar también alianzas. Bien, como decía, este personaje, para tampoco alargarme mucho, que tenemos que ver al segundo, es muy, muy conocido bueno, pues en Inglaterra, súper conocido por su defensa del cristianismo y de toda la zona de los reinos ingleses frente a los vikingos. Y de hecho gana muchas de las batallas, fortalece esos reinos y finalmente fallecerá en el año 899 a los 50 años de edad. ¿De acuerdo? Era un rey muy piadoso, era un rey muy creyente, defensor del cristianismo frente al paganismo y además, pues eso, por su lucha contra los daneses y el tratar de reunificar esos reinos de Inglaterra, pues es extremadamente conocido, pero repito, no ha sido canonizado por la Iglesia Católica, sin embargo se le venera como santo, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Vamos entonces con el segundo personaje, que en realidad se llamaba el Redo de Rieval. Bueno, el Redo, que, bueno, pues traducido también al español lo traducimos como San Alfredo. Pero bueno, el Redo es un personaje que no tiene nada que ver con el primero, que fue rey. Sin embargo, fue un monje cisterciense, un teólogo, un estudioso y un escritor muy prolífico también, y muy importante, ¿eh? De Rieval, ¿por qué de Rieval? Porque, bueno, pues él cuando se mete a monje pasará la mayoría de su tiempo, y además como abad del monasterio de Rieval, ¿de acuerdo? Por eso se le conoce como el Redo de Rieval. Este monje es del siglo XII, nace en el año 1110, ¿de acuerdo? En la zona de Northumbria. ¿Os acordáis de los tres reinos que vimos al principio? Pues en la zona del norte es donde está el reino de Northumbria, el norte de lo que sería ahora Inglaterra, entre Inglaterra y Escocia, ¿vale? Lo que sería hoy en día, más o menos. Y el Redo, bueno, pues como decíamos, es monje cisterciense, de que a los 14 años él entra al servicio del rey David I de Escocia, donde ejercerá labores pues, de mayordomo, de servicio directo al rey David, ¿vale? Bien, en el año más o menos, porque, bueno, todos estos personajes, además los que, bueno, faltan por investigar, ¿no? Bastante, pero no se sabe con exactitud, pero hacia el año 1134 comienza su vida monástica en este monasterio, y, bueno, pues destaca tanto por su inteligencia como por su forma de actuar, y enseguida le hacen maestro de novicios y luego posteriormente pasará a ser el abad de este monasterio, ¿de acuerdo? Además, él mantiene una gran amistad con el rey Enrique II de Inglaterra, lo cual le permitirá hacer un traslado de los restos de San Eduardo el Confesor, ¿vale? Y este traslado de estos restos hace que él tenga cierta curiosidad por la vida de este santo y escribe, busca, investiga para escribir una biografía de San Eduardo el Confesor. Aparte de otras muchas obras, se le considera que escribió pues, más o menos unas 800 obras, o sea, fue un escritor, o sea, un autor bastante prolífico para la época, escribiendo obras de historia de Inglaterra, de la historia, obviamente, hasta el siglo XI o XII,
él vivió en el siglo XII, y también obras de carácter, obviamente, eclesiástico y teológico. De hecho, bueno, pues como decíamos, pues muchas de sus obras de carácter teológico, lo que él además se le subraya son su conexión de la teología, la cultura y el pensamiento humano. Esto hace que, bueno, pues él tenga como, rescate como referentes a autores clásicos, como por ejemplo él tiene de referente a Cicerón, pero también rescata, por ejemplo, los diálogos de Platón y por tanto los pensamientos socráticos, cosa que en esta época de la Edad Media no era nada común. De hecho, todo esto, este renacimiento de lo humanista, será a partir del siglo XV-XVI. Por tanto, él se le considera un antecesor humanista de todo lo humanístico. Porque, como decíamos, en esta época de la Edad Media todo esto no era nada común. ¿De acuerdo? Em, Bien, por tanto, se trata de un personaje bastante relevante también, aunque creo que bastante poco conocido. Y, bueno, pues como decíamos, creo que marca también un inicio en este pensamiento que luego, como decíamos, en los siglos XV y XVI se convertirá en el pensamiento más importante de la época, que será el pensamiento humanista. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido todo. Qué bien que haya sido capaz de condensar estos dos personajes en un solo episodio, porque no quería tampoco alargarme mucho y creía que, bueno, pues así para conocer cuando venga la festividad de San Alfredo, pues tanto uno como otro nos pudiera sonar la vida de ambos personajes. Espero que os hayan gustado las anécdotas de ambos personajes y nos vemos en el siguiente episodio.